Adelante. Bueno, muchas gracias. Realmente es una gran oportunidad. Eh, yo soy también profesor de esta materia de sistemas de protección de la niñez y adolescencia en una maestría y eso me ha permitido hacer como una reflexión, no solamente a nivel del Ecuador, sino de América Latina y como se ratificó en este quinto foro de hace 2 semanas en Colombia. Quizás contarles cuáles son mis angustias y mis preocupaciones en estos prácticamente 22 años que desde que el Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador se aprobó. Hemos venido constatando, no solamente en el Ecuador, en Chile, en Perú, en otros países, hay un problema bastante complicado y quisiera empezar por ese, que se constató también en el quinto foro interamericano. Y es que la acepción del sistema se está pensando solamente como una parte de protección especial y no existe esa visión integral y lamentablemente después de tantos años de aplicación del código, se está asumiendo como que solamente tiene que ver con temas de protección especial, violencia, trabajo infantil, casas de acogida y se deja de lado completamente la articulación y la vinculación con importantísimos sectores como son educación, salud y justicia. Entonces, esa es una primera reflexión que hago yo porque para definir una arquitectura institucional, definitivamente tenemos que partir de hacer un inventario de todo lo que es la institucionalidad dirigida o que tiene relación con niñez y adolescencia. ¿A qué me refiero con ello? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, un mapeo de actores, un análisis de competencias y obligaciones y funciones y atribuciones que en el artículo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de analizar, yo hago justamente lo que son este análisis de las competencias y las relaciones entre instituciones orientadas a protección, defensa y garantía de derechos de niñez y adolescencia. Entonces, está la relación de educación con justicia, de salud, por ejemplo, con gestión de riesgos, justicia también o la propia que es protección especial con adolescentes en conflicto con la ley. Es decir, nos toca para definir un sistema recuperar el concepto holístico y de integralidad para no dejar de lado ninguna puerta por la que entran, además, muchísimos casos, o se pueden detectar muchísimos casos de violencia, de abuso, de desnutrición. O sea, realmente nos toca como refrescar esa reflexión en muchos operadores y en muchos tomadores de decisión. La segunda reflexión que me gustaría plantear es que, ¿qué entendemos por sistema? ¿No? Si es que ya estamos planteando que este sistema es de protección integral y que la integralidad da cuenta de todos los derechos y de todos los niños, niñas y adolescentes, definitivamente tenemos que asumir de que los operadores de justicia, de policía, de salud, de educación, no todos tienen esa concepción, no tienen la concepción sistémica y no necesitan o no sienten o no los han formado ni capacitado en esta necesidad de articularse con otras entidades. Y esto es un tema bastante complejo porque cada quien va por su cuerda separada y no necesariamente existe una instancia rectora que administre un sistema de información para analizar por dónde recorre un caso, por dónde entró un caso y hacia dónde se dirige. Y además, qué tiempo lleva ese caso en tramitarse, en procesarse y en cerrarse. Entonces, este es otro de los temas complicados. No creo, de lo que yo he estado así como investigando en otros países de América Latina, salvo Chile, que ha vivido un proceso de reforma últimamente muy interesante, porque sustituyó el CENAME, que es como el PANI o como el INFE era en el Ecuador, ¿sí? Eh, lo sustituyó por una nueva institucionalidad, pero nuevamente cae en este diseño institucional que deja de lado educación y salud. Y decía yo que Chile tiene un sistema de información, y esta es la tercera reflexión que me gustaría plantear, y es la necesidad de contar con un sistema de información que registre esas atenciones, esas derivaciones, analizar los tiempos en que se registra este ingreso del caso, hacia dónde fue, qué tiempo se demoró, qué tratamiento se le hizo, cómo se cerró el caso,
¿Qué queda del caso? ¿Quién lo archiva en un repositorio? Y aquí hemos perdido, yo hablo cuando fui secretario de Inclusión del municipio de Quito, teníamos, y digamos, el municipio cuenta con 4 juntas especializadas de niñez y adolescencia, que más o menos cada una atiende 1.500 casos al año. Si multiplicamos 6.000 casos nuevos al año por los 12 años que tienen las juntas de funcionamiento, realmente es una situación muy crítica porque nadie ha procesado esa información. Y porque eso es, además, un tema crítico es que el archivo tiene que ser en físico. Nadie procesa la información, nadie tiene la idea de a qué se deben los casos de violencia, abuso o lo que llegue a la Junta en específico, y nadie gestiona conocimiento, ni crea una reflexión, ni la publicita, como para realmente aprender de la gestión. Entonces hemos perdido miles de casos y sobre todo miles de días en los que no se ha podido hacer una reflexión para enfrentar las causas por las que llegan estos casos a las juntas. La cuarta reflexión que me gustaría plantear es el tema de la articulación. Definitivamente, la articulación, y ahí vienen muchos de los supuestos que yo los colocaba en el artículo, pensaríamos que por el régimen político, por la autoridad jurídica y autoridad en términos de ya de poder político, todas las entidades deben cumplir con la ley y deben sentir, entre comillas, la necesidad de articularse y de conectarse con otra entidad para, de alguna manera, garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en distintos ámbitos. Y esta necesidad de articulación, decía nuevamente con los temas de los operadores de los diferentes entidades, si no tiene la cabeza de esa institución el interés de articularse, de derivar, de referir y contrarreferir casos, definitivamente no existe una articulación, no existe sistema. El sistema es una entelequia, ¿sí? El sistema es abstracto y creo que solo nosotros los defensores de derechos tenemos la idea que no logramos traducirla a Mm, las otras entidades. No les logramos interesar de la importancia de esta lógica sistémica de articularse. Cuento una anécdota brevísima que ilustra mucho este tema. En la época de la pandemia, ¿sí? En una zona del norte de Quito, murió un habitante de calle. El habitante de calle, obviamente carente de toda capacidad económica, su familia para enterrarle, para velarle, en fin, eh, fue retirado y lo llevaron a una casa en el centro de Quito, en el centro histórico antiguo, y estuvo allí como una semana hasta que obviamente pues los dolores empezaron a denunciar esta situación. Y cuando nosotros investigamos a qué se debía, es que los operadores del Ministerio de Salud no sabían que el otro ministerio, ante este tipo de situaciones, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, podía correr con los gastos de entierro y velación de una persona, porque tenían ese financiamiento. Entonces, fíjense cómo este caso ilustra que los operadores no saben qué servicios tiene cada ministerio, se desconectan porque cada quien hace lo suyo y termina cuando ese caso eh, pasó de mis manos y ya es de otra institución. Entonces, no hay esta visión integral. Y no hay esta, además, una entidad, sea a nivel local, sea a nivel nacional, que conozca, administre y además redireccione estos casos conforme la oferta institucional que tiene cada entidad. Entonces es fundamental cuando uno hace el diseño institucional, ¿no es cierto?, de esta arquitectura en función de atribuciones de competencias, cómo va generando la obligatoriedad de la conexión entre unos y otros, protocolos y rutas de derivación de casos, el registro de esos casos y una entidad que gestiona la información y el conocimiento para corregir, evaluar, redireccionar, optimizar tiempos, sancionar, si es del caso, pero esa para mí es la visión sistémica. Y la última reflexión que quisiera plantear es el tema del financiamiento. En estas crisis económicas de nuestros países casi siempre se pone o se antepone el argumento de que no hay recursos para evitar cualquier iniciativa que pueda mejorar la calidad
mejorar la articulación y la conexión entre las instituciones, tanto a nivel nacional como local. El tema está en que mucha de la responsabilidad de la ejecución presupuestaria es nuestra. Y muchos de los recursos que nos asignan, la capacidad de gestión de las instituciones no es la ideal. Hablo, por ejemplo, de ejecuciones presupuestarias de menos del 50%, por las cuales las entidades tienen que devolver los recursos que no han ejecutado en el periodo específico. Entonces, evidentemente, es de eso nos acusan. Nosotros aquí le llamamos a los del sector financiero las águilas, ¿sí? Y nosotros como tal, el sector social no tiene una buena capacidad de ejecución presupuestaria y esos recursos se desperdician. Primera cuestión. Entonces, sí es importante que a nivel local y a nivel nacional, el ente rector monitoree y evalúe la ejecución presupuestaria periódicamente, qué sé yo, cada trimestre, cada bimestre, y pueda hacer los correctivos y las presiones para que las entidades mejoren esa ejecución presupuestaria. Segundo, presupuestar cada entidad tiene que presupuestar la conexión con otra entidad. Es lo que yo llamo la visión sistémica autopropulsada desde cada entidad, ¿sí? Cada entidad debe importar, generar el interés en sus propios operadores, obviamente definiendo lo que son flujos de procesos de administración. Y esto es fundamental, definir para cada tema cuál es el proceso administrativo que recorre y presupuestar eso. Lo otro es que todos tenemos que presupuestar desde nuestras entidades la necesidad de la gestión de la información y la administración de esa información y cómo pasa esta información al ente rector. O sea, no puede ser que desde una visión centralista, y lastimosamente casi todos los países tenemos esa visión centralista porque somos la herencia de España, desde la entidad de la capital se tiene que presupuestar para que a nivel local las dependencias de los ministerios sectoriales tengan presupuesto. Pero no hacen lo mismo los gobiernos locales. Entonces, de esa visión sistémica, implica entonces crear ese mapa institucional de las entidades a nivel nacional y a nivel local y ver qué atribuciones tienen y qué presupuestos están manejando y qué proporciones del presupuesto están destinando a la conexión sistémica. Porque si es que alguna rompe la lógica esta sistémica, es como desenchufar, como desconectar, como no prender el foco y de evitar que la energía sistémica pase de una entidad a otra, con todas las consecuencias que ya hemos visto tantos años. Finalmente, creo que es importantísimo, y no me van a quitar razón en esto, es que haciendo una autocrítica, creo que a nivel latinoamericano no hemos podido interesar a los actores políticos en la comprensión, en la importancia y la operatividad del sistema de protección integral de niñez y adolescencia. No hemos logrado traducir lo que es esta nueva forma de gestión administrativa pública conectada e interrelacionada. Y creo que es una debilidad nuestra, y hago yo una autocrítica, que cuando uno llega a ser autoridad puede mover ciertas cosas, puede sentarle en la mesa a los representantes de otras entidades, pero eso no hace que baje esa decisión a los operadores específicos. Yo siempre preguntaba, y esta salió una reflexión a propósito de lo que un policía me decía, ¿qué hago a las 3 de la mañana cuando le detenemos en infraganti, en flagrancia a un adolescente en conflicto con la ley, en una ciudad donde no hay un centro de detención para ni de prevención para los adolescentes? ¿Qué hacemos? ¿A dónde le llevamos? Entonces, de ahí salió la iniciativa que hice yo en el municipio de Quito. Es un inventario de todos los servicios públicos que trabajan con grupos de atención prioritaria o con población vulnerable, con mujeres, con discapacidades, con adultos mayores, a nivel local y a nivel nacional. En el caso de Quito, les cuento así brevemente como anécdota, en un primer registro
levantamos información de 450 tipos de servicios. Nadie tenía esto, ni siquiera el ministerio sectorial. Después de 6 meses, porque la lógica nuestra era actualizar los registros cada 6 meses, tuvimos un registro ya como de 700. Y al final de nuestra gestión, dejamos ya el registro de 950 servicios que trabajan de diferentes tipos. Publicamos un librito que es del Directorio de Servicios Sociales, que no se ha vuelto a hacer lamentablemente porque esta administración municipal actual la dejó, pero que era del tamaño del bolsillo de los uniformes de los policías nacionales y de los policías metropolitanos. Pero también sacamos un código QR para que se bajen eso a nivel de sus teléfonos celulares. Entonces, en caso de necesidad, como me planteaba este policía, ellos podían consultar a dónde podían derivarlo al chico o la persona en específico, y tenía dirección, teléfono, horarios de atención, correo electrónico, todos los datos que permitían activar el sistema. Y todo se iba al 911. El 911 tiene un sistema de información impresionante, porque ellos sí tienen un registro increíble, y todo entraba por allí y se empezó a procesar la información por el 911. Lamentablemente, pues la democracia así, tuvimos que salir del municipio, entró otra administración que no continuó, pero ya fue una experiencia importante para hacer esta reflexión sistémica desde dónde parte esta posibilidad de articulación. Si la autoridad no está clara de que el sistema es importante, no lo va a apoyar. Segundo, si la autoridad no ha sido sensibilizada por los actores sociales y por las entidades competentes de la obligatoriedad que tiene de impulsar el sistema, no lo va a hacer. Pero también plantearle alternativas de financiamiento. Y aquí viene el tema fundamental. Yo creo que esto hay que colocarlo en la agenda de la cooperación, las ONGs internacionales, el sistema de Naciones Unidas, pero también presupuestar en cada entidad pública una parte de sus recursos para lo que significa la articulación sistémica, sea sistema de información, sea capacitación, formación, sea inclusive todo lo que es la ayuda y asistencia informática en sistemas de información y derivación y registro de casos. Entonces, creo que estas son como algunas reflexiones y algunas lecciones aprendidas producto de la gestión que han permitido ver que definitivamente tenemos que replantear, y usted está en una oportunidad maravillosa de poder rediseñar la articulación sistémica con base ya a lecciones aprendidas, sean de la propia Costa Rica o de otros países. Y pienso yo que allí es importantísimo, en esta lógica participativa y consultiva, escuchar las voces también de los operadores, ¿no? De la gente que está directamente en salud, en educación, en justicia, los mismos policías, como les digo, para mí fue una lección increíble que este policía me dio con base a la necesidad inmediata que tenía. Y con ello pudimos plantearle respuestas con base a su necesidad. Entonces pienso yo que es hora, sí, de en América Latina hagamos una reflexión de que salgamos de las desviaciones que de alguna manera se nos han ido presentando en el camino y hacer una corrección desde la lógica, sí, partiendo de la convención, que creo que es fundamental porque allí ya se plantea justamente la visión sistémica y de la necesidad de que todas las entidades son corresponsables de la defensa y garantía y protección de derechos de la niñez y adolescencia. Hasta allí como para empezar el diálogo, me gustaría mucho escucharles, pero esta ha sido un poco la experiencia y el por qué, en el caso del Ecuador, yo pienso que el sistema no se ha cumplido, no se ha aplicado, básicamente por esta autocrítica que decía yo, es que inclusive los propios actores o responsables de impulsar el sistema no tenemos un lenguaje común, no tenemos una visión homogénea. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Compañeras y compañeros, bueno, ustedes tienen también el documento de Fernando, tal vez empezamos una interacción con ustedes, con él. Estás con el mío, Fernando, el otro Fernando. Fernando, ese Fernando. Che. Vicky, una consultita previo a que intervenga Fernando. ¿Vos estás grabando la sesión? Gracias, Sí, sí. gracias.
después no las haces llegar porque esto queremos replicarlo para los consejos regionales. ¿Nos escuchan bien? Muy Sí, muy bien. bien. Gracias, don Fernando y Vicky. Gracias, don Fernando. Creo que Costa Rica pues tiene algunas de las mismas falencias que tienen otros países del sistema iberoamericano. Pero a nivel de sala constitucional, procuraduría y contraloría, hemos tenido algunos criterios jurídicos y una jurisprudencia de la sala constitucional que nos ha marcado mucho el fortalecimiento del sistema. Y aquí en Costa Rica tenemos una diferenciación entre la rectoría política y la rectoría técnica. La rectoría técnica la tenemos en algunas instituciones como CONAPDIS, como PANI, como CONAPAN, que son instituciones. Ajá. PANI es Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución rectora técnica en materia de niños y adolescencia. CONAPAN es una institución rectora para dirigida a la población adulta mayor. CONAPDIS es la institución rectora en materia de discapacidad. Entonces, Costa Rica ha configurado un poquito su estructura del aparato estatal, definiendo algunas instituciones rectoras para poblaciones vulnerables. Y eso se ha concebido como rectorías técnicas. Y luego la rectoría política, que es la que dirige la parte programática de políticas públicas para su sector y que es obligatorio para sus instituciones que forman parte de ese sector. Entonces tenemos el sector educación con sus instituciones, el sector social con sus instituciones, el sector transporte con sus instituciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que Costa Rica marca una gran diferenciación entre las rectorías técnicas con las rectorías políticas. Y este concepto de rectorías técnicas la desarrolla la Contraloría General de la República partiendo del concepto de UNICEF, que el sistema engloba no solamente la estructura o la arquitectura del diseño funcional del aparato estatal con los diferentes sectores, y entendiendo los rectores políticos y los rectores técnicos, junto con las instituciones, con las organizaciones privadas, que es empresa privada, y el tercer gran sector, que son las ONGs, que se rigen por el derecho privado, pero persiguen fines públicos, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos ya, digamos, una gran parte de lo que es el componente del sistema. El otro componente del sistema que define UNICEF es el marco jurídico, que lo tenemos robusto, ¿verdad? Hemos armonizado mucho desde la normativa interna hacia la convención y a partir de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, también hemos logrado avanzar en específico en la normativa de armonización a la convención. Y en ese proceso de armonización estamos con el tema de la reforma al Código de Niños y Adolescentes. Luego tenemos el marco político, que es el que entendemos que es otro de los grandes componentes que la Contraloría ha definido, y ahí tiene la observación, que es la parte de planificación. Es decir, la ejecución presupuestaria en forma coordinada entre todos los sectores presupone primero un proceso de planificación conjunta entre los sectores. Entiéndase los sectores, rectores de rectoría técnica, de rectorías políticas, el sector privado y el tercer gran sector. Todo ese conjunto tiene que estar alineado a procesos de planificación que debe estar bajo la conducción técnica del Ministerio de Planificación, del plan que es conocido aquí en Costa Rica, que dé la asesoría técnica en sus procesos a las instituciones, ¿verdad? Y en ese proceso de coordinación, una vez que diseñan, planifican, ejecuta, evalúa, monitorea y todos esos procesos administrativos, lo tiene que conducir técnicamente en el plan, ¿verdad? Ese es un gran otro componente. Y la Contraloría ha señalado lo que usted sí ha señalado, que es la parte de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria no solamente tiene que ser todas las instituciones por separado, sino en conjunto. Y ese conjunto significa de que tiene que haber un monitoreo
de la ejecución programática y presupuestaria en forma conjunta, para que sea eficaz en el cumplimiento de los derechos humanos y eficiente en el tema de beneficio-costo, ¿verdad? Y que sea realmente más barato, ¿verdad? El menor costo posible, la ejecución de los programas. Cuando hablamos de planificación, el proceso de planificación parte de las políticas públicas, la oferta programática, la oferta de los proyectos y los servicios que brinda la institución. Cuando eso está coordinado, dice la Contraloría que hay que empezar a medir el nivel de coordinación y establece 4 niveles de coordinación, que es, digamos, la doctrina internacional en el tema de cómo se articulan las instituciones del Estado, viajando como último nivel el nivel precisamente de la coordinación sistémica, que es cuando se da una verdadera integración de todos los sectores de garantía de cumplimiento de los derechos humanos básicos de las personas menores de edad, junto con aquellos derechos, con aquellas acciones afirmativas o acciones positivas, ¿verdad? Discriminación positiva, que permiten realmente integrar todos los procesos. Eso en los 3 niveles, en los 4 niveles de intervención social. El nivel de promoción, el nivel de prevención, el nivel de atención y el nivel de protección. Solo que Costa Rica nos hemos fijado mucho, como usted lo indicó precisamente, dar un énfasis en el sistema, en la protección, en el último nivel, cuando ya las personas menores de edad están separadas del entorno familiar y dejando o descuidando el nivel de promoción y prevención, que son los 2 niveles de intervención social importantes, porque ahí resulta ser más barato nuestra intervención antes de que la atención y el nivel de protección. Esos son como los desafíos que plantea la Contraloría. No lo señala la Procuraduría, sí lo señala la Contraloría, porque es el órgano que señala, digamos, y donde se encuentran las ineficiencias y las ineficacias de la administración pública en esta coordinación. Nuestra arquitectura, nuestro marco legal, tenemos un sistema en el que la cúspide del Sistema Nacional de Protección Integral constituye el Consejo Nacional de Niños y Adolescencia. Le sigue las juntas de protección, que es de nivel local, y los comités tutelares, que es más en las funciones de desarrollo, más en el nivel ya más local. Las juntas están pensadas más en los gobiernos municipales, en los gobiernos territoriales, y los comités más en las comunidades más pequeñitas. Resulta que nuestro sistema en esos 2 niveles, en los microniveles, comités tutelares y subsistemas locales de protección, no están funcionando como se espera. Entonces tenemos una cabeza, y doña Ana la señalaba hace mucho tiempo, tenemos una cabeza que es el Sistema Nacional, que articula los programas y las políticas públicas, pero en el momento de su ejecución, en el nivel más local, lo tenemos, pero no logra adecuar esa política en el nivel local. Y no tenemos el cuerpo, ¿verdad? Tenemos los pies y la cabeza, pero no tenemos el resto del cuerpo, que es el nivel regional. Entonces, cuando hablamos del sistema, deberíamos de atender los niveles de intervención social, los niveles nacionales, regionales y locales, y si no más desagregado todavía, desde el punto de vista de la desconcentración y la descentralización, y luego los sectores, ¿verdad? Entonces, el sistema, y comprender que es el sistema político, el sistema estructural funcional, cómo se articula y se comunican los elementos que forman parte del sistema, y la parte normativa, y los operadores en el nivel de los servicios, que eso es importante. Creo que Costa Rica, con respecto a Ecuador, sí compartimos esas mismas preocupaciones, con algunas especificidades, ¿verdad? Y unas tonalidades muy enfocado en el tema de los niveles de intervención, ¿verdad? Que en eso coincidimos, y probablemente es el rezago de la doctrina de la situación irregular, porque la institucionalidad pública ha atendido a niños en situación de violencia más que en niños en situaciones de promoción y prevención de factores de riesgo. Y esa cultura y ese
avanzar hacia efectivamente la doctrina de protección integral es un tema que todavía es un desafío en Costa Rica. Creo de que tenemos prácticamente las mismas preocupaciones con algunos énfasis. El tema de la ejecución presupuestaria sí coincide, solo que Costa Rica estamos tan pobres que yo creo que de la plata que nos dan al panel ejecutamos casi más de un 90% en los últimos años porque el presupuesto ha sido muy corto, ¿verdad? Pero el nivel de eficiencia administrativa, pues hemos logrado avanzar en eso porque a nivel interno hemos tratado de monitorear. Lo que no sí tenemos es un sistema contable nacional que logre medir los aportes de los diferentes sectores, cuánto aporta el sector privado, cuánto del sector de las ONGs, el tercer sector y el sector público. Pero creo que eso es a nivel de toda Iberoamérica y probablemente va a pasar muchos años para que logremos consolidar un sistema de información contable. Y en el tema de la casuística, Costa Rica sí ha avanzado un poquito en medir. Nosotros recibimos cerca de 130,000 denuncias anuales en Costa Rica, de los cuales sí hay un sistema de registro a nivel, en esta institución rectora y se está monitoreando en algunas regiones. Por lo menos la región que yo dejé, sí teníamos que las prioridades, las denuncias están categorizadas en prioridades 1, 2 y 3. Las prioridades 1 se atienden 24 horas, son las de riesgo inminente, donde hay peligro en la vida, en el bien jurídico vida, integridad física, esas se atienden 24 horas. Y hasta donde teníamos la medición, sí se atendía efectivamente casi el 95% de denuncias en esas 24 horas. Las prioridades 2 y 3, que son deserción escolar y algunas situaciones de violatoria de derechos, esos tienen plazo establecido de 12 a 22 días y las otras no tienen plazo definido. Y entonces hemos logrado avanzar en algunos aspectos del sistema. Creo que todavía nos falta esa integralidad, ¿verdad? En todo, ¿verdad? En todo, porque es en todo, cuando hablamos nacional, pero el liderazgo está en el consejo, y si el consejo está desubicado y no tienen asesores buenos, al final puede afectar, digamos, ese nivel de articulación. Y la sensibilidad, pues sí se ha dado, ¿verdad? Diríamos que sí se ha dado, pero yo creo que también parte de un compromiso político y estar como el dedo sobre la llaga de forma constante. Eso es. Gracias, Fernando. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias por las observaciones. Yo tengo como varias, preocupaciones, muchas de las cuales usted ha mencionado, pero tal vez los que tenemos ya décadas de estar en esto, además de la preocupación por la parte, digamos, de respaldo político, porque al final ese estilo de conducción del gobierno, de cada gobierno, marca un poco la pauta en cuanto a la importancia que se le da a lo social. Y lamentablemente, además de todos los problemas que tenemos, este país tiene un gobierno que hace unas cosas, el siguiente todo lo vota, el otro viene y vuelve a tratar de construir. Entonces tenemos una inestabilidad histórica terrible. Eso a pesar de que la Contraloría General de la República, que para Costa Rica es un órgano de peso, digamos, ordenó desde el 2018, hay un informe de la Contraloría, desde el 2018 que le ordena a la institucionalidad, al Consejo, al Patronato, a esta Secretaría Técnica del Consejo, que está aquí, donde estamos ahorita, le ordena una serie de puntos que no se han cumplido, me atrevo a decirlo, no se han cumplido, porque, por ejemplo, la Contraloría en ese momento utilizó un estudio de una muchacha Montiel de la Universidad de Costa Rica del 2015, en el cual hace la propuesta de qué significaría un sistema
realmente funcionando como debe ser. Esta muchacha Montiel presenta 6 niveles de acción, que va desde la comunicación entre organizaciones, la consulta entre organizaciones, la negociación, la planificación conjunta, la ejecución conjunta y la gobernanza sistémica, que sería como lo ideal, por decirlo así, a lo que la Contraloría... O sea, nosotros cuando esto se presentó, anduvimos interrogando a la Contraloría que si había algún tema en Costa Rica que se manejara así, de esa manera, con ese grado de coordinación. Por supuesto que no hay ninguno, ¿verdad? Pero bueno, esa es como la aspiración. Pero la preocupación es que yo creo que de lo que usted nos mencionaba ahora, quienes somos los comillas técnicos, hemos pecado muchísimo de no dedicar tiempo, energía y hasta recursos a ese trabajo lamentablemente reiterativo que hay que hacer cada vez que hay un cambio de administración, porque se hacen esfuerzos y se caen, se hacen esfuerzos. Entonces, los comillas operadores, como usted les llama, aquí no les llamamos mucho así, pero bueno, están como agotados de oír que viene uno y dice una cosa, viene otro y dice otra cosa. A unos sí le dan importancia, a otros no le dan importancia. Entonces, yo no sé cómo se hace en otros países, pero cómo lograr que ese supuesto mandato legal, porque lo tenemos. Imagínense que esta orden de la Contraloría General de la República es una orden con un conjunto de disposiciones, lo que ellos llaman disposiciones, que exigen todo eso que usted acaba de mencionar ahorita, la coordinación, que se definan las responsabilidades. Hicimos todo un análisis en un momento, no sé si recuerdan, ¿verdad? Aquellas famosas reuniones en el Aurora, haciendo un intento, hace 2017, 2018, por ahí, 16, 17, por ahí, que se hicieron unos intentos sentando a todas las instituciones, los sectores sociales también, por hacer un intento de traducir lo que la Contraloría estaba pidiendo. Bueno, se lograron algunas cosas, pero se cambia la administración y entonces todo se vuelve a caer. Y yo creo que eso también pasa en algunos países de América. Claro que sí. Entonces, yo no sé cómo hacemos eso, eso es un tema. El otro que me preocupa enormemente, y los que me acompañan aquí saben que yo me parezco una hora loca hablando de ese asunto, es el tema de educación y prevención. ¿Dónde ponemos eso? Fernando, que me acompaña aquí, que tiene una experiencia larguísima como abogado, yo le digo que dónde está la normativa legal que obliga a la prevención. Ni siquiera la convención lo dice por muchas partes y en las observaciones generales, pero no le da la importancia que significa verdaderamente. Una protección integral es una educación, una promoción y una prevención. No es ni una atención ni una protección especial. O sea, entonces, eso tiene que incluirse, porque obviamente no queda más que eso, pero yo no sé por qué no se logra que digamos, esos niveles de intervención tengan la importancia, porque entonces no sería el caso que se denunció. Es el niño que entró a la escuela, que entró al kinder o a la escuela, o que está en la red de cuidado, digamos, anteriormente, ese niño, ¿quién lo sigue en su desarrollo? ¿Verdad? O sea, ¿dónde está la base de información? Se lo comento, porque hace muchos años, yo no sé si usted recuerda, el Instituto Interamericano del Niño había propuesto el famoso CIPI. El CIPI era un sistema de información para la infancia que seguía no solo los casos, tenía los casos, pero tenía también otros servicios con un sistema de información. Entonces yo digo que no puede ser solo un sistema de información para las comillas casuísticas, sino para que se pueda garantizar verdaderamente ese derecho en el 100% de la población. Porque eso es otro tema. Pregunte aquí adentro del patronato. Disculpen, porque estamos en un lugar que lo paga el patronato. Pero pregunte usted a ver si aquí dentro de la institución se entiende que toda la población es su responsabilidad. No. Como los casos son tantos, las emergencias son tantas, los problemas son tan graves, ahora la violencia
está terribilísima aquí en este país. Entonces se termina convirtiendo ya no solamente en un apague incendios, sino parece como un camión de bomberos corriendo por todas partes. O sea, no hay capacidad. ¿No? Entonces, nunca vamos a salir de esto si seguimos haciendo e invirtiendo prácticamente todo el dinero. Y esto le pasa con salud, digamos, con salud. La Caja Costarricense del Seguro Social se traga todo el presupuesto de salud y lo que se hacía con muchísima fuerza, muchísimo objetivo cuidadoso hace unos años, que es la razón por la que logramos la calidad de salud que tenemos o que teníamos, fue por la inversión en prevención que hacía el Ministerio de Salud. Eso lo quitaron, lo pasaron a la caja, entonces dentro de la caja, la hospitalización es un asunto interminable, ¿verdad? Entonces, y impagable casi, entonces absorbe todos los recursos, ¿verdad? Y en educación pasa algo parecido, o sea, nadie se fija. Ayer salió un periódico, 34,000 chicos y chicas se fueron del sistema educativo el año pasado. Oh. ¿Qué hicimos con esos 34,000? Nadie se fue a buscarlos, ¿no? Entonces, esos 34,000, dentro de un par de años, van a ser los que nos están llamando, que están, ¿verdad? Y el sicariato ahora es una oferta terrible. Entonces, no sé cómo podemos hacer, digamos, a nivel de... Yo participé en una de las reuniones de sistemas en México hace varios años. Creo que ahí fue donde me conocí, ¿no? Pero, y estuve mucho tiempo, muchas veces en Ecuador, en el Sistema Nacional de Protección también, del Instituto Interamericano en Línea. Pero no sé cómo se puede hacer a nivel más de carácter internacional para presionar sobre esto. ¿O será que hay que poner al comité a decir algo? No sé, ¿verdad? Porque a nosotros ni lo que el comité dice, disculpen, le importa al gobierno, porque le ordenó que le dejaran el presupuesto al PANI y no le han devuelto el presupuesto al PANI. O sea, no se lo han devuelto, se lo han reportado. Entonces, aunque lo diga el comité, ¿verdad? Son como condiciones, comillas, políticas, económicas también, ¿verdad? Porque hay una situación económica muy complicada. Pero al final, quienes pagan todos los platos rotos de esto son las personas más chicas. No hay cómo defenderle los derechos. No hay mecanismo para hacerlo efectivo, ¿verdad? Nosotros hemos ido, y a mí que le consta, a pedir recursos, pero la propia institución no pide los recursos por otras razones políticas. Entonces, ¿dónde logramos que se avance un poco en esta protección de los derechos? Y cómo hacerlo sistémico, porque el trabajo está, tenemos un borrador, aquí está, aquí nos van a lo tiene impreso, tenemos la propuesta de sistema ahorita nosotros, ya tenemos un borrador completo de propuesta, como a nivel nacional, regional, que hay que subsanar ese problema que mencionaba Fernando, que teníamos la cabeza y los pies y el cuerpo no está organizado, eso es un tema grueso. Cómo deben trabajar las instituciones, hay mapeos de las responsabilidades de las instituciones, hay muchas cosas hechas y el Consejo funciona, el Consejo Nacional funciona, unas veces con más fuerza y otras no, pero funciona, no ha dejado de funcionar. Pero bueno, se reúnen. Es correcto. Sí, es correcto. No sé si hay alguna, para completar, no sé si hay alguna sugerencia o no sé cómo se podría hacer para incrementar, digámoslo así, la presión sobre los propios estados, es así, en pocas palabras, la presión sobre los propios estados para que realmente se asuma esto. Y se entienda lo que es un sistema también, ¿verdad? Porque ese es otro problema, ¿no? A veces no se tiene pensamiento sistémico. Hay profesiones donde el pensamiento sistémico no existe, o sea, no forma parte de su formación, ¿no? Entonces, qué difícil, porque estamos como hablando no sé, un idioma y otros en otro. Pero bueno, son muchos años de guerra. Ajá. Yo tenía un par de comentarios
pero no sé si alguien más de los que están ahí. Sí, yo Vicky, quería hacer nada más aunado a lo que dijo, gracias, don Fernando, también, porque aunado a lo que están diciendo los compañeros, a mí me surgen varias inquietudes, pero una de las que más así me tiene dando vueltas, porque sé que el Sistema Nacional de Protección pues no ha funcionado como tal, pese a que hemos tenido, como dice Fernando, el compañero, algunos avances. Siento que todavía funcionalmente es como limitado, deficiente. Nosotros recientemente sufrimos una reforma al Código de Niñez y Adolescencia en su artículo 170, donde se le exigen a las instituciones del Consejo crear, elaborar un protocolo articulado de atención. Articulado de atención que vendría más o menos a disque resolver un problema más grande que ya subyace en el Sistema Nacional de Protección, y es la desarticulación que usted mencionó, ¿verdad? Y que ese creo que ha sido uno de los digamos, de los desafíos más grandes que ha tenido ese Sistema Nacional de Protección. Nunca hemos trabajado de manera articulada. Y yo no entiendo, ¿verdad? Al crear una ley que le establece una normativa dentro del código donde le establece al Consejo crear y darle un tanto el seguimiento a la eficiencia de ese protocolo de atención articulada cada cierto tiempo, creo que es cada 5 años, de revisarlo. Y esto surge, ¿verdad? Y esto surge a razón de que no le dimos un resultado o no, vamos a ver, no le dimos respuesta o no hemos dado respuesta a las situaciones de vulneración de derechos de personas o de violencia hacia personas menores de edad de una manera de atención articulada. Eso vino a crear, digamos, la propuesta primero de esta reforma al código, en esa normativa que la hizo una diputada, pero lejos de que yo sienta que viene a resolver, únicamente se establece dentro de la ley, pero yo lo quiero ver de manera que funcione porque, y pongo mi duda, porque si hasta el día de hoy no tenemos un sistema nacional de protección integral funcionando de manera efectiva, no creo que al crear un protocolo, que yo sé que todas las instituciones tienen protocolos, don Fernando, todas, de atención, no voy a decir de articulación, de atención, todas lo tienen. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando en esto, las instituciones dijeron, muy curiosamente, pero ¿qué vamos a articular? Si ya articulamos, si ya nosotros, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y eso a mí me asustó, porque precisamente la respuesta de las instituciones siempre ha sido, yo hago lo que me corresponde hacer desde mi protocolo de atención. Y después siguen las demás instituciones haciendo lo que las demás les corresponde. Eso no es articular. Eso es poner en funcionamiento lo que mi institución le correspondería y ya yo cumplí mi tarea y que siga el próximo. Entonces, hasta cierto punto, esta propuesta de atención articulada de los protocolos en un solo documento o en un solo proceso, yo no lo veo, sinceramente, y lo digo, si no tenemos un sistema nacional de protección de verdad sólido, desde las mismas bases, como decía doña Ana Teresa y Fernando. ¿Hasta qué punto seguimos creando normativa, seguimos sustentando un montón de normativa, porque Costa Rica está llena de un marco legal riquísimo, ya usted lo debe conocer, don Fernando, pero ¿de qué me sirve a mí si a la hora de funcionar, de ser efectivos, seguimos en el mismo rollo? Y esa era mi intervención, o sea, muy difícilmente la parte regional, ¿verdad? Se ve, se visibiliza su trabajo, porque como aquí estamos divididos por sectores, ¿verdad? La sectorialización, como bien lo estipula el Ministerio de Mideplan, digámoslo así, todavía hoy cada una de las instituciones tienen su ordenamiento sectorial, y eso es una limitante, porque no vas a encontrar todas las instituciones reunidas en todos los territorios, ¿verdad? Como se pretendería. Entonces eso ha sido también parte de la justificación que se ha sostenido
a lo largo de todos los años desde que se estableció el Sistema Nacional de Protección. Y está muy lindo dentro del código, pero que haya funcionado como debe funcionar, yo no voy a descartar que haya habido avances, bueno, pero la Contraloría también, ¿verdad? Discute el asunto, ¿verdad? En su informe y lo pone en relevancia y nos pone a nosotros a comprometernos y hacer algunas gestiones para mejorarlo. No digo que no las hayamos intentado hacer, pero sigue existiendo y lo digo, con esto del protocolo de articulación atencional y con algunos otros esfuerzos que se están haciendo, todavía las instituciones seguimos trabajando como grandes islas. Hago lo que me toca y hasta ahí. Hasta ahí están mis límites y que sigan los del próximo, ¿verdad? Y eso es mi inquietud, ¿verdad? Yo espero que usted, a través de esta presentación tan excelente que nos ha hecho, ¿verdad? Y muy concreta, nos dé algunas recomendaciones. Gracias. De un par de cositas. Uno es, ahora después de lo del foro que participó Fernando, él me compartía el tema de los desenfoques que tienen las instituciones, ¿verdad? Entonces supongo que los desenfoques tienen que ver con la incomprensión de qué es el sistema con el tema de pensar que el sistema es solo protección, ¿verdad? Solo las organizaciones rectoras y en donde se discute solo entre ellas, ¿verdad? Luego también desde la utilización también de la participación de niños que se sigue instrumentalizando. Y luego también me parece que sigue habiendo, pese a los 36 años de la convención, un desenfoque del enfoque de derechos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo, y está bien establecido en el preámbulo de la convención, si bien no dice la palabra prevención, ahí establece unos principios y unos que lo único que el Estado, los estados, lo único que contemplan o extraen de esa disposiciones es el tema de protección especial, porque es el no transformar y el no invertir, ¿verdad? Y bueno, ellos llegar tarde, pero hay una serie de párrafos que si uno los analiza bien, tiene que ver con prevención. Entonces, siempre se habla, además de que la convención es una propuesta también preventiva, ¿verdad? No solo una propuesta. Y lo otro es que el artículo 42, que luego podemos en otro momento analizarlo bien, tiene un potencial enorme y no se comprende también su dimensión, que me parece que para el sistema es muy importante trabajarlo. Y lo otro es lo que decía Carmen, que a mí me parece, y las compañeras, digamos, en el caso de Costa Rica, hay mucha estructura no funcional, o sea, siempre, ¿verdad? Pese a ese diseño funcional que se señala, ¿verdad? Y ese marco jurídico que se dice que tenemos tanto, pero hay dificultades en la implementación y dificultades en la articulación por esa mirada fragmentada. Y ahí quería preguntar, tal vez si puedes profundizar un poquito más, porque me parece interesante el tema del presupuesto, financiamiento con esa conexión sistémica, porque para que funcione y se haga, tiene que ser por ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hacerlo? Y si se tiene que hacer un proyecto de ley, qué sé yo, que el 0.5 de los presupuestos de las instituciones o el 1% se dedique a esa conexión sistémica, ¿verdad? Pero habría como que como que pensarlo bien, y para que funcione y sea obligatorio que lo destinen, supongo que tendrá que trabajarse con un proyecto de ley, como es lo único que funciona en Costa Rica. Otra cosa es que le hagan caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero tal vez si ahí puedes explicar un poquito más. Y nada más lo último es que, según entendí en una reunión que estuve esta semana con gente de Chile, la ley de garantías está muy bien porque además se nutre de todas las lecciones aprendidas de la región, pero no han logrado implementar un sistema. Y entonces ese es el gran problema en estos momentos. Eso Vicky, sí. nada más una cosita sobre eso que estás diciendo. En algún momento hicimos intentos, por ejemplo, por hacer un programa conjunto, digamos, patronato, Ministerio de Cultura. A la hora de ejecutar un proyecto conjunto, no existe el mecanismo
administrativo, digamos, en la Ujú. ley de administración pública, no existe el mecanismo para poner juntos dineros e invertir juntos dineros. O sea, son presupuestos de una institución y de otra institución. Entonces, no existe el mecanismo para hacerlo, a pesar de la voluntad y todo lo asunto. No se puede hacer. Sí, tal vez ahí haciendo como ejemplo, no sé, Yana y Carmen seguro se acuerdan que fue hace tiempo en el Consejo. Yo me acuerdo muy claro, la viceministra de Cultura, ¿verdad? Siempre lo que ella, no sé qué se tenía que hacer, pero ella proponía, ¿verdad? Hacer una serie de tallercitos ahí culturales, la otra repartir no sé qué cosas, pero siempre eso es, ¿qué tengo yo? Y entonces traducen una acción transformadora en una serie de talleres puntuales, que es lo que yo ya tengo programado para hacer, ¿verdad? Entonces, para cumplir una meta muy grande, tienen una lógica así muy puntual, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un gran desafío, pero bueno, hay que buscarle solución a ese nudo, ¿verdad? Porque eso va a seguir sucediendo si no lo hacemos. Fernando, tenés. Gracias, sí. Quizás entrando por esta parte última. Nosotros estuvimos en la administración municipal 2 años, casi 2 años. El primer año heredábamos un presupuesto ya elaborado, pero para el segundo año, y en esta lógica sistémica, lo que hicimos fue crear mesas, distintas mesas de trabajo con participación de la sociedad civil y otros ministerios sectoriales a nivel local, para elaborar la planificación y el presupuesto de nuestra secretaría. Fue abrir las puertas. Fue abrir las puertas para decir, bueno, de nosotros que tenemos un monto X, 10 millones de dólares, ¿qué se podría hacer para fortalecer el sistema? Entonces, esto fue muy, muy interesante, porque fue una lógica de presupuesto participativo, pero sobre las necesidades que las otras entidades nos planteaban a nosotros, pueden ser subsanadas a sus necesidades institucionales. Entonces, fue una lógica diferente y fue un presupuesto que realmente lo ejecutamos igual como el 80%, porque ya tuvo esa capacidad de cogestión, de corresponsabilidad con otras entidades que además iban ellas también aportando en una lógica de tener una agenda unificada de trabajo a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Esto sería ideal a nivel de un ministerio sectorial más grande, ¿sí? Pero esa fue una práctica muy, muy interesante que debería estar realmente en la ley, como bien tú dices, porque que esté en la ley nos obliga a todos. Y a la parte de operativización también depende de quién esté administrando y también quién esté demandando su cumplimiento. Una pregunta, Pienso yo que perdón. ¿Ustedes tienen ajá, algún ejemplo de cómo incluirlo en la ley que puedan compartirnos? debo ver el código municipal y yo les comparto. Sí, sí, porque eso también fue parte del, digamos, a partir de que en caso de Quito, la Secretaría de Inclusión Social era el ente rector del sistema de protección integral. Entonces, nosotros teníamos la capacidad jurídica de convocar a un ministro o subsecretario de las diferentes carteras del Estado a nivel local para planificar y cogestionar el tema. Entonces, había esa autoridad social y autoridad legal combinadas. Y esto es súper importante tenerlas porque esa capacidad de convocatoria con base en la ley sí puede invocarse, ¿no? Entonces sí, este tema es fundamental. Pienso yo que desde allí, respecto a los protocolos, que muy bien lo apuntaban ustedes, lo apuntaba Carmen, eh, hay un código aquí que se llama el Código Violeta. Y el Código Violeta tiene que ver con, y creo que es un tema que está en todos los países, cuando es violencia de género, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres adultas. Esta obligatoriedad que tienen los operadores de salud de cuando se detecta un caso, inmediatamente tienen que comunicar a la fiscalía para que el fiscal de turno venga, esté en todo el procedimiento de relevamiento de temas de salud, de violencia, constataciones físicas y demás, y se levante un acta. Y esa acta abre pues la puerta a un juicio para que la fiscalía persiga y investigue quién fue el actor de la violencia. Para mí, cuando yo conocí este caso, fue increíble porque realmente
veía que la operación sistémica sí funciona, pero funciona en determinadas leyes. ¿Y por qué? Porque las entidades capacitan a los operadores y por las implicaciones penales que tiene este caso. En caso de que un médico o médica no comunique a la fiscalía, tiene responsabilidad penal. Entonces, algo así hay que desarrollar o diseñar para que los otros subsistemas, llamémoslo así, operen con esa misma obligatoriedad. Pero en el mismo sector salud, en cambio, hay otro problema, vamos a decir, la otra cara de la medalla. Mientras el Código Violeta, la Ley contra la Violencia a la Mujer, obliga a los operadores de salud inmediatamente a comunicar a la Fiscalía, cuando los operadores de salud son convocados para ser testigos o den su testimonio en un juicio penal, ahí sí dan un paso al costado por las implicaciones legales que tienen. Entonces, hay que diseñar completamente para evitar esta ambivalencia, llamémoslo así. Pienso que entonces sí hay que aprender de esas lecciones, de que hay ciertas leyes que sí permiten articular inmediatamente a varias instituciones, porque ahí se vincula policía, justicia, salud. Y ahí viene una reflexión a partir de lo que decía también Fernando, y es que nos toca identificar qué otras leyes conexas tenemos que reformar para que el sistema realmente opere. Ya vemos el tema de ley de descentralización para todo el tema de municipios, el tema, qué sé yo, ley de educación, ley de código de salud, o sea, donde tienen normas que pueden desvirtuar ese funcionamiento sistémico porque son leyes antiguas. En el caso del Ecuador, educación y salud son antiguas y tienen que reformarse y articularse para que haya una homogeneidad con el enfoque garantista que debe tener un Código de Niñez y Adolescencia. Entonces nos toca investigar, además, qué institucionalidad tienen esas otras leyes y qué obligaciones en términos económicos, ya lo preguntaba Vicky, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización obliga a los municipios a que, entre comillas, al menos el 10% de su presupuesto no tributario sea destinado a grupos de atención prioritaria, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Pero claro, los municipios justifican de que hacen parques, hacen aceras, bordillos, pavimentación de calles, y lo justifican diciendo que por ahí pasan niños y adolescentes, entonces de inversión para el sector de niñez y adolescencia. Entonces, todas esas creo que hay lecciones aprendidas para que de alguna manera pongamos cerrojos en esas discrecionalidades que tienen los municipios. Y de otro lado, sí toca reformar, por ejemplo, en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en la disposición general primera, en el caso del Ecuador, prohíben la creación de fondos municipales. Y en el caso del código, nosotros teníamos el Fondo Municipal para Niñez y Adolescencia para generar recursos destinados directamente a niñez y adolescencia. Pero luego de un tiempo, 5 o 6 años que salió el Código de Niñez en el Ecuador, se reformó el Código de Planificación y Finanzas Públicas y prohíbe la creación de esos fondos para que solamente el ente rector de finanzas, o sea, el Ministerio de Finanzas, sea el encargado de crear este tipo de fondos extra presupuestarios. Entonces, sí es complicado si es que no existe esta armonía jurídica en que el enfoque proteccionista, garantista, realmente sea transversal a todo el aparato normativo. Entonces, eso toca investigar, no solamente hacer la reforma al código, sino también qué otras leyes a partir de la reforma al código implica reformar. Aquí hay un tema importante y es que si no incidimos en planificación, en el sistema de planificación, llámese Mideplan o Secretaría de Planificación, definitivamente no termina de pasar la intención de articulación sistémica. Porque si ellos no comprenden, ¿sí?, o no aplican, en el caso nuestro, la Constitución, que en la Constitución está el sistema de protección integral, y el código, definitivamente no dan paso a esta posibilidad. Entonces, nos toca incidir en planificación, en finanzas, en los gobiernos locales, en los ministerios sectoriales, para armonizar este enfoque sistémico. Pero ahí importante también es identificar en esta lógica que se planteaba de que, claro, pasan diferentes gobiernos y cada uno tiene su estilo, sus prioridades y su propuesta de política pública. Y no tomamos en cuenta a los operadores.
sean los policías, los operadores en salud, en educación, docentes, en fin, y la resistencia a la articulación sistémica que puede partir de ellos porque implique una carga administrativa más. Entonces, yo creo que en un esfuerzo de implementación es fundamental tomar en cuenta el criterio de los operadores y en qué nos pueden realmente apoyar. Finalmente, un tema que creo que es fundamental es que, decía yo a un principio, no hemos logrado interesar a decisores políticos, actores políticos, en cuáles son las ventajas del funcionamiento sistémico, cuáles son las ventajas y cuántos costos se ahorran de articularse interinstitucionalmente. ¿Sí? Pero eso también no hemos logrado transferir a los usuarios de los servicios. Yo les ponía en el documento que pasé todo lo que significa crear la señalética del sistema, que implica la información a los usuarios. Como una niña de 12 años, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, puede identificar que esa entidad que tiene un sello que dice Sistema de Protección Integral puede ser una puerta que le abra para protegerse en caso de violencia, de acoso, de abuso sexual, en fin. Entonces, no tenemos una identidad de imagen del sistema. ¿Qué entidad podemos decir es parte del sistema? Ni siquiera los operadores conocen, peor los usuarios. Entonces, yo hacía un símil de que cuando tenemos un banco y una tarjeta de bancomático, sabemos que si tenemos plata en la cuenta podemos recoger a cualquier hora, podemos retirar a cualquier hora, los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero nuestros usuarios de servicios no saben a qué entidad acudir, porque no existe esa señalética del sistema. Entonces, el sistema no solamente tiene que funcionar desde el Estado, la gente tiene que demandar el funcionamiento si es que sabe a dónde acudir. Si es que existiera esta imagen de sistema, pues definitivamente sería muy interesante. En la práctica, nosotros lo que hicimos solamente dentro del municipio, las secretarías distintas de educación, de salud y la nuestra, fue colocar un afiche en el que se ponía en las puertas de diferentes lugares, de diferentes servicios de las secretarías, que estaba conectado al sistema. Y eso sí fue importante porque el guardia de seguridad, los operadores de esa entidad podían derivar, porque ahí estaban los teléfonos del 911, de la Secretaría, para que se activen la respuesta institucional. Entonces son los usuarios, pero también los operadores, como también los directivos, los que tienen que empezar a operar el sistema. Y actualizar la formación, la capacitación, la información de qué nuevos servicios se crean. Nosotros no tenemos, como les decía, un registro actualizado de todos los servicios que tienen los ministerios sectoriales, dónde están localizados, quién los dirige, cuál es la persona de contacto, cuál es el horario de atención y cuál es su dirección domiciliaria. Entonces, creo que esos son, de alguna manera, pautas que pueden empezar a activar el funcionamiento sistémico. Que ya estamos abusando un poco de su tiempo, pero una consultita. En el trabajo que hemos hecho hasta el momento sobre la nueva propuesta de sistema, se proponen varias cosas que no están, que no existen ahorita. Una es una unidad de gestión del sistema, financiada con recursos específicos para que sea una unidad que apoya la ejecución del sistema en todos los niveles, incluyendo el local, principalmente con lo de capacitación, sensibilización, monitoreo de cómo opera el sistema. Este es un país pequeño, ¿verdad? Entonces, como que nos podemos tal vez dar ese lujo, por decirlo así. Entonces, la idea es que esa unidad de gestión del sistema, o como se le llame al final, sea la unidad que tenga una delegación legal del Consejo de Niñez para ejecutar esto, ¿verdad? Y que tenga la responsabilidad de vigilar el desarrollo del sistema en todos sus niveles y capacitarlo. Entonces, lo que hicimos fue prever que para poder financiar todo este sistema, digamos, comillas nuevo, digamos, el mejoramiento del sistema, se aumentara
el porcentaje que se le da al patronato de la ley de asignaciones familiares, que es un mecanismo posible, digamos, no es totalmente imposible. Habría que quitarle a alguien ese 2%, pero nos parece que no es tan difícil. Pero bueno, existe la viabilidad si existe la decisión política. Y la idea es que de ese porcentaje, un porcentaje va a la gestión de la unidad y el otro, todo, la mayor parte, va a que regiones, municipalidades, localidades, etcétera, accedan a un fondo concursable de programas y proyectos, porque no vemos, o sea, no todas las comunidades, ni todas las municipalidades, ni todo el mundo se va a poner todos al mismo tiempo a hacer cosas. Eso no va a suceder, ¿verdad? Tenemos como que pensar en un plan de 10 años, no sé, 15 años, no sé, para que todo esto vaya moviéndose. Pero, ¿cómo le suena a usted la idea porque bueno, eso lo tenemos ahorita propuesto, así como usted, la propuesta que nosotros tenemos, aparte de aclarar las responsabilidades de todos en los diferentes niveles, etcétera, la idea que nos pareció era que si existe esa unidad con delegación y autoridad del Consejo, que son supuestamente ministros y presidentes ejecutivos y el propio Poder Ejecutivo, además creamos ahí en la propuesta una mesa que junta el Poder Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial una vez o 2 veces al año para analizar la situación de la niñez, ¿verdad? Y la adolescencia como un mecanismo que lo vi en las observaciones del instituto. Estaba esa pregunta, estaba como una pregunta, ¿se deben de reunir todos los poderes en algún momento? Bueno, ahí nosotros inventamos una cosa, sin haber leído eso, inventamos una mesa, digamos, que tal vez puede ser como una vez al año, porque es mentira que vamos a lograr sentar el presidente de la corte y todos cada rato, eso no va a suceder. Pero bueno, inventamos una cosa así, entonces tenemos una nueva propuesta, digamos, que no sé, me gustaría ver qué le parece a usted. O si hay otro país que tenga alguna cosa parecida, porque sería importantísimo para nosotros ver si hay alguien más que tenga. Don Fernando, nada más una consultita para que nos responda, porque yo también tengo una pregunta que siempre se la hago a doña Teresa, yo creo que ya está cansada de mí. ¿Quién debería ser esa unidad? Si debe ser el ente rector o debe ser alguien, alguna unidad que cree el Consejo de Niñez y Adolescencia que conste sus acuerdos no son vinculantes. O sea, que podrían decir, bueno, es un ente político de coordinación y de discusión intersectorial interinstitucional, más como le digo, sus acuerdos no son vinculantes y podrían decir, bueno, ninguna orden que tendrían que ser de ahora en adelante. Tendría que reformarse de alguna manera el Consejo, ¿verdad? Siendo ya vinculante, porque como está en este momento, no. Y yo siempre la pregunta que le hago es, ¿debería recaer esta unidad de información, esta unidad donde recaiga toda la responsabilidad en el ente rector o con coayudancia, pero entonces sería una unidad que no esté dentro del PANI para que todas las demás instituciones se sientan corresponsables fuera de ahí? ¿O cómo lo ve usted? Porque esa es la pregunta que yo siempre me hago. Bien, yo pienso que no se trata tanto de una entidad o de una unidad, cuando de una función de diferentes tipos de servicios. ¿A qué me refiero con eso? Dentro de este municipio de Quito habían los centros de equidad y justicia, que eran como unas juntas de protección, pero mucho más técnicas y tecnológicamente más fuertes, ¿sí?, que las juntas. Y estos centros estaban conformados por abogados, psicóloga, trabajadora social, una unidad de derivación, sistema de información mucho más importante que el de las juntas. Y pudimos crear una cuestión muy interesante que era la función. Cuando el Centro de Equidad y Justicia atendía diferentes tipos de denuncias, porque esto no solamente era para niñez y adolescencia, era para mujeres, adultos y personas con discapacidad, diferentes tipos de casos. Había una junta conjuntamente con la comunidad, con el comité barrial, con el comité de la parroquia, porque también eran para zonas rurales, y se reunían a ver cómo avanzaban los casos, cada viernes.
todos los centros de equidad y justicia, el equipo técnico, con participación de la comunidad, ¿sí? Iban analizando cómo van avanzando los casos, caso por caso, de los nuevos casos que se habían presentado en la semana. Entonces, eso es muy importante porque, aparte de registrarlo en términos de información, aparte de tener la representación de otras entidades también, sea educación, salud, la directamente involucrada en el tema, ¿sí? O la familia o la persona que estaba denunciando, era muy importante porque se le devolvía información y se iba avanzando de manera más rápida. Entonces yo creo que más que crear una unidad, que podría hacerse también, es también crear la función y la forma de gestión de los casos en específico. ¿Sí? La unidad técnica puede quizás ayudar muchísimo en esclarecer todo lo que son procedimientos y pasos a seguir, o sea, flujogramas, diagramas de responsabilidad, es decir, un diseño ya más de administración y gestión pública, pero también combinado con este tema participativo en la análisis de periódico, yo no diría cada 6 meses, sino periódico, dependiendo. Yo vi también esto en Chile y por eso es que lo asumimos a la figura de los centros de equidad y justicia para que sea asumida por el equipo técnico, invitando a los diferentes actores. Entonces eso fue muy, pero muy rico, porque además acorta los tiempos de decisión, da seguimiento y genera los criterios de cierre de los casos en específico. Esa parte sí está previsto, lo de los niveles de los, eso sí lo analizamos desde el barrio y después llega a, porque digamos el patronato está en el nivel cantonal, no está en el nivel de barrio. Entonces hay una parte de la actuación que es legal que la tiene que hacer. Entonces hay hemos hecho una cosa en ese sentido. Como fantástico. Usted preguntaba si en América Latina hay alguna experiencia de esta. Yo creo que los consejos de defensa de la niñez y adolescencia en Brasil, los consejos funcionan a nivel de municipios y tienen este tipo de funciones. Yo creo que ahí sería interesante investigar más a profundidad cuáles las competencias y funciones de los consejos tutelares, como le llaman los brasileños. Gracias. Pero eso es para discutir casos en concretos, interinstitucional. Yo no digo eso. Yo no. O es Además, por eso digo la función de... Nosotros tendríamos una limitación legal, ¿verdad? Solamente existe una instancia de discusión de casos que son los comités de niño agredido que están dentro de los centros de salud, ¿verdad? Instalados por el tema de la confidencialidad de la información, ¿verdad? Porque al ser expedientes administrativos, no puede otros funcionarios conocer de la situación específica de una persona menor de edad. Pero si pusimos ahí en la propuesta, hay una discusión, o sea, un conocimiento del caso y se va refiriendo, por ejemplo, en una situación con un niño que no volvió a la escuela, no es un asunto que tenga que ir a las oficinas del PAN y como una denuncia, etcétera. La comunidad puede resolver eso. No sé si me explico. Entonces, hay ya cuando la situación es una denuncia, tiene que ir a una intervención. Son instancias de desjudicialización, ¿no? Exacto. Ok, de desinstitucionalización, es de resolver el conflicto previo al nivel de atención. Si es preventivo, estaría bien. Entonces, en ese nivel de competencia, pues estaría bien definido. Claro, por supuesto. Solo que hay que delinearlo muy bien porque por los otros principios que también forman el código de la convención. Yo tenía como una duda si hay algún instrumento que conozcamos a nivel nacional e internacional que oriente un poquito cómo poder lograr que el sistema funcione, que establezca algunas estrategias. Digo yo, por ejemplo, el tema de focalización de presupuesto para articulación me parece que es una buena estrategia, que haya una política nacional que obligue a todas las instituciones a destinar un fondo común para los proyectos concursables, como dice doña Ana. En la experiencia de la ley vigente sí lo hay, que es el Fondo de Niños y Adolescencia, que al final el PAN cogió esos fondos para firmar convenios para el nivel de protección especial. Ese fondo está totalmente destinado para protección, no para el nivel de promoción y prevención,
que era el propósito final de la normativa. Entonces, yo creo que ahí hay que repensarlo, sino más bien ajustar el nivel operativo a la normativa, porque la ley está, pero también el portillo lo abren, lo logran abrir por otras interpretaciones de la ley. Y entonces no se logra el cometido que al final quería la ley. La integración de información, yo creo que eso es central, solo que el tema se requiere presupuesto y una institución rectora como el PAN, por el nivel de información que va a tener, porque va a tener también información de políticas de derechos universales, es muy grande, ¿verdad? Se ha intentado en Costa Rica de instalar el observatorio como responsable para poder para poder recopilar la información, analizarla, evaluarla y después para la rendición de cuentas, y al final tampoco logramos avanzar con el tema del observatorio, y eso es también como una deuda pendiente y un desafío. En la integración operativa me parece que tenemos tantísimos protocolos. El PANI te puede hacer un inventario de protocolos, el IMAS te puede hacer un inventario de protocolos, pero protocolos de coordinación creo que no existe ninguno. Y eso plantea también un desafío, que es la integración operativa de los servicios y de los programas que dan las instituciones. Y eso es, para mí, es lo más grave. Y por ahí yo empezaría por ahí, ¿verdad? Porque si firmamos convenios, hay que jugar con las reglas que nos permitan, ¿verdad? Y si es posible los convenios y las cartas de entendimiento entre instituciones, los primeros pasos que deberíamos dar es firmar muchos convenios, muchas cartas de entendimiento para poder articular el nivel operativo. Cuando esa plataforma ya esté montado, vamos a sentir la necesidad de esa inversión. El tema es que si empezamos por la parte de inversión, no tenemos la plataforma y se nos va a caer porque la plata va a estar ahí subejecutado como ha pasado por el fondo y se devuelve a caja chica del Estado. Entonces yo siento que tendríamos que también, además del marco jurídico y de diseñar la arquitectura del sistema, es pensar cuáles son los pasos estratégicos y la ruta, etapa por etapa, para llegar realmente a ese nivel que dice doña Ana, que es el nivel de integración. Y un tema que como país hemos tenido, yo no sé si lo tiene Ecuador, es que ya hay comisiones de coordinación interinstitucionales existentes previo a la convención y al código, por ejemplo, el de espectáculos públicos y el de propaganda, que son leyes del Ministerio de Justicia de vieja data. Yeah. Y no están en sintonía con los nuevos enfoques de niñez y adolescencia que debería estar, ¿verdad?, en el Consejo Nacional de Niñez de Costa Rica. El Consejo Nacional de Niñez de Costa Rica tiene comisiones permanentes y comisiones ad hoc, ¿verdad?, al igual que las asambleas legislativas. Pero esas comisiones, creo de que todas esas comisiones regadas en otras legislaciones deberían de sumarse y meterse dentro del sistema para que haya una sola direccionalidad en el tema de niñez y adolescencia. Y que no estén desenfocados luego en una discusión interna, como lo tuvo que hacer el PANI, contra el Ministerio de Justicia y contra la Procuraduría General de la República, porque estaban proyectando la novela de Pablo Escobar a las 9 de la noche, ¿verdad? En una franja horaria que no correspondía. Entonces, esa descoordinación es lo que refleja doña Carmen, diciendo que de ahí somos islas, ¿verdad? Cada institución es una isla. No me toca, si te toca, y entonces el usuario y las niñas pasan de institución a institución, bien quien asume esa responsabilidad o esa situación violatoria de derecho. Pero sí creo que, no sé si el sistema iberoamericano, el Instituto Interamericano del Niño, ha hecho una propuesta, unas recomendaciones de cómo poder avanzar a que todos los estados en forma uniforme vayan teniendo unas recetas en comunes. Yo sé que es difícil porque cada país tiene un sistema de organización política y jurídica distinta, pero tiene que haber cosas comunes, ¿verdad? Y yo creo que a nivel, no solamente se trata de que cada estado trate de estructurar su sistema, sino que todos los estados de las Américas logremos tener en consenso una ruta clara para que también se haya una articulación a nivel regional. Porque eso constituiría un mecanismo también de presión.
Si la OEA manda instrucciones claras y que sea monitoreado por la OEA, tal vez, ¿verdad? O tendríamos poder y más autoridad para obligar a los estados a articularse. Sí, quizás creo que hay un tema que nos nace o confluye de todas las preocupaciones, es que tenemos que diseñar un modelo de gestión del sistema de protección en específico que recupere todas estas necesidades, tanto a nivel nacional como local. Entonces, el modelo de gestión no es algo que se tenga claro. Creo que a partir de todo lo que ha sido las reformas anteriores de los códigos, no llegamos a visorar la necesidad de un modelo de gestión. Yo creo que ahora es un imperativo. O sea, tenemos que, conforme, digamos, y paralelamente a la reforma legal, hay que diseñar un modelo de gestión donde esté esa arquitectura institucional conectada, articulada y operando. O sea, creo que hay muchísimas lecciones aprendidas que podemos subsanar y ustedes están en una oportunidad de oro como para poder hacer esa reforma. Esa es la idea, don Fernando, de la unidad. O sea, la idea es que la unidad nutre, vigila y da soporte, digamos, porque solo las instituciones o solo el consejo ya se ha demostrado que eso no funciona. O sea, intentamos hacer como unas rutas en el sentido de, por ejemplo, las cosas más preventivas y educativas son más locales, más municipales, digamos, ya donde la cuestión se va convirtiendo en atención y protección especial, ya digamos, cosas que tienen que ver con denuncias, eso va como subiendo a otro nivel porque tiene que haber una intervención o administrativa o judicial, digamos. Ahí intentamos hacer unas cosas, todavía ahora vamos a revisar, estamos en eso, ¿verdad? Eso venimos ahora, a volver a revisar la propuesta que habíamos hecho y a ver, ¿verdad? Y a ver también cómo conseguimos convencerlo del financiamiento, porque sin eso... Y simplificar los protocolos, y simplificar las rutas. De alguna manera, crear de alguna manera, unificándolos de acuerdo a las diferentes áreas temáticas, pero por contarles. O sea, yo hice este inventario. El protocolo del Ministerio de Salud tiene como 120 páginas. El protocolo del Ministerio de Educación como 200. Y el protocolo del Ministerio de Inclusión Económica y Social 400. ¿Qué operador puede manejar esos tres monstruos de protocolos? Entonces yo creo que si se hace esta reforma del modelo de gestión con la unidad, se tiene que reformar necesariamente, pero sobre todo simplificar los protocolos. Sí. Y los de conexión, que es el tema. Ajá, correcto. En Ecuador, el Ministerio de Planificación tiene incidencia Es más, digamos, un autorizador de gasto con sus autorizaciones sobre las planificaciones y requerimientos, da sus no objeciones para los procedimientos, pero es, digamos, que más pasivo que activo. Aquí no, bueno, a veces, los gobiernos, Pero depende mucho de quién está a la cabeza, porque ustedes saben, los estilos personales también cuentan. Bueno, yo no sé, ya nos abusamos un poquito del tiempo, pero bueno, ha sido muy rica el intercambio y muchísimas gracias, Fernando, por todos tus aportes. Ustedes tienen el documento, igual si quieren, yo puedo poner el correo para que si tenemos más consultas y si otro día tenemos alguna consulta, le decimos a Fernando que se vuelva a sumar. Con todo gusto. Yo creo que lo que nos ha planteado, y bueno, hay elementos muy interesantes para analizar ahora la parte que tenemos que hacer de cómo vamos a hacer este proceso abierto, ¿no? De discusión del sistema y también en una coyuntura electoral con esos tomadores de decisión que necesitamos que entiendan qué es el sistema, ¿verdad? Me parece que hay muchas cosas ricas para la discusión y para la definición de estas acciones posteriores. Entonces, yo creo que fue muy significativa este espacio y muchísimas gracias, Fernando. No, con todo gusto, muchas gracias y como siempre, con todo el cariño para Costa Rica. igual para Ecuador. Igual, Sí. cuídense mucho y
Una buena semana. Suerte. Gracias, hasta luego. Adiós. Voy a cerrar por acá.